¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hace unos 6 meses conversamos con nuestro biólogo amigo especialista en mercados de capitales, Cristian Desmarchilier, quien también es un fanático de otras cuestiones biológicas que tienen mucho que ver con la bioeconomía, y hace unas pocas semanas nos relató una travesía que él hizo por el camino del Inca recorriendo la bioeconomía ancestral, una muy linda nota. Bueno, ahora vamos a conversar con él para hacer una actualización de todo lo que está pasando en el mercado de capitales con las empresas que tienen mucho que ver con la bioeconomía y con las cuales convivimos cotidianamente. Por eso vamos a ir rápidamente a la presentación del programa, porque Cristian ya está en línea y enseguida estamos con él. Presentamos el tractor Puma Long Wheelbase. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. Con Skyfield, gestiona tus cultivos a un clic de distancia. Notas de monitoreo digitalizadas, fertilizaciones y siembras variables al instante. La solución inteligente para agricultura digital de Helm te está esperando. Conoce más en www.helmargentina.com. Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana, en el tuyo y en el de los que vendrán después que vos. Es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL. Y ser protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país, para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Iveco Natural Power. Hola Cristian, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, sabemos que estás recién llegadito de tu periplo allá por el norte, esa nota tan linda que nos hiciste, pero nos queremos meter ya en los temas bien concretos que vienen pasando este año con el tema del mercado de capitales. Hace unos 6 meses más o menos conversamos con vos, nos dijiste que a raíz de la pandemia se había desatado un montón de nuevos emprendimientos o nuevas empresas que estaban introduciéndose en este mercado. Bueno, ¿cómo viene evolucionando todo esto, ¿no? ¿Cómo siguió la tendencia, fundamentalmente lo que tiene que ver con la bioeconomía? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, bueno, efectivamente hace unos 6 meses estábamos hablando de esto y si recordás hablábamos de que había digamos, una explosión en el mercado de capitales, básicamente en las bolsas, los mercados de todo el mundo, no solo en temas de bioeconomía, sino en general, ¿no? Los mercados mostraron desde marzo del 2020 hasta mayo, o hasta recientemente incluso, un alza muy importante. Y bueno, por ejemplo, el mercado en general, ahora recién en el último mes o 2 meses quizás empezó a ver lo que se podría decir como una sana corrección, ¿no? Que no sabemos hasta cuándo durará. Pero específicamente en las líneas de trabajo o empresas que venimos mirando nosotros, que son más de bioeconomía, yo creo que esta corrección y esta consolidación de precios empezó a ver bastante más temprano. De hecho, ya en áreas como las renovables, las biotecnológicas orientadas hacia el lado de la salud, las productoras de cannabis, por ejemplo, ya empezaron a corregir alrededor de mayo, junio, y todavía siguen por ese proceso. Eso en términos generales, ¿no? Vamos un poquito más a lo particular, ¿no? Nosotros por ahí hablamos mucho de todos los biomateriales o estas nuevas transformaciones, pero hay muchas otras empresas que generan altísimo valor agregado que tienen más que ver con temas de salud o biotecnología. En esto, ¿qué es lo que está pasando? Claro, bueno, por ejemplo, en el área de salud, justamente está sucediendo esta corrección bastante importante ya hace varios meses. Y bueno, podemos ver una situación que podría decir que es incluso contradictoria o paradójica para mi punto de vista.
Por ejemplo, hay tecnologías muy innovadoras que anduvieron muy bien en la primera mitad del año, como lo que es la edición genética, las plataformas de producción de proteínas terapéuticas en plantas, la medicina regenerativa, por ejemplo, las células madre, y en cierto sentido también el antisense. Y bueno, lo paradójico es que es un poco contradictorio, ¿no? Porque son tecnologías que son tan innovadoras, podría decirse, que atraen mucho interés de los inversores, pero después de un tiempo empieza a ver lo que yo diría un poquito un baño de realidad, ¿no? Que son tecnologías tan innovadoras que van a demorar o demoran mucho tiempo en empezar a generar ganancias o rédito. Entonces, ahí hay como una especie de desenamoramiento del inversor que se empieza a alejar. Entonces, se da una especie de consolidación en ese proceso que, el cual estamos transitando ahora. Y te digo un ejemplo. En la edición genética, por ejemplo, una empresa norteamericana que es Intelia, pudo demostrar en un ensayo clínico hace 2 o 3 meses por primera vez que esta tecnología funciona en salud, ¿no? Entonces, fue como que a corto plazo fue un impacto muy fuerte para el sector positivo, pero al mismo tiempo demostró que si bien que esto funciona, va a demorar mucho tiempo en ser aprobado por las agencias regulatorias. Por ejemplo, la FDA está poniendo muchos cuestionamientos en la producción de células madre de algunos productos, por ejemplo, de la australiana Mesoblast. Algunos dicen que porque no es norteamericana, no sé, entonces como que le pone trabas, pero bueno, la realidad es que las agencias regulatorias son muy cautas, ¿no? en autorizar estos primeros tratamientos. Así que, bueno, estamos en ese periodo, podríamos decir, de consolidación, ¿no? Sí, vos sabés que casualmente con esto que vos decís, recuerdo que hace unos meses un artículo que habíamos publicado en el portal que decía cómo a veces las regulaciones demoran todo el desarrollo de todos estos nuevos procesos que tienen que ver justamente con la salud o con la alimentación más saludable o más nutritiva. En temas de biotech, ¿qué estamos viendo? Bueno, en particular, digamos, ya siendo un poquito más específico en esta área, yo creo que una de las grandes novedades en los últimos meses fue la biología sintética, podría decir, ¿no? La biología sintética es algo que viene sonando hace ya bastante tiempo, pero no sé, como que no había desaparecido un poquito del mapa del mercado de capitales. Y bueno, básicamente la líder siempre fue yo diría, la nave nodriza fue siempre la norteamericana Amyris, ¿no? Amyris es una empresa especializada en biología sintética, tiene ya más de una década en el mercado, está bien consolidada, tiene una integración vertical que desarrolla productos, ya tiene más de 10 productos en el mercado y está bastante consolidada, ¿no? Hacemos un paréntesis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la definición de biología sintética? A grandes rasgos, digamos, las tecnologías que nosotros más escuchamos, que es la transgénesis, la edición genética, ese tipo de cosas que se usan también mucho en la agricultura, lo que hacen es transformar organismos vivos ya existentes, por decir, ¿no? La biología sintética va un poquito más allá, podríamos decir, entre comillas, que crea organismos y básicamente microorganismos. Crea sintéticamente de novo, por decirlo de alguna forma, una molécula de DNA, una secuencia genómica y la inserta directamente en una bacteria. Entonces esa bacteria o ese microorganismo empieza a producir un producto de interés comercial. Estos productos pueden ser desde medicamentos hasta fragancias, ¿no? O también algunos activos para la industria de alimentos, por decirlo. Bueno, entonces volviendo al tema de Amyris siempre fue la vedette en esta área por todo lo que te contaba recién.
Tiene una capitalización de mercado más o menos 4.000 millones o 4 billones, como dicen los norteamericanos, de dólares, y tiene una facturación aproximada de 350 millones de dólares al año ya demostrada. Bueno, ese es el contexto en el que estábamos. Ahora, hace cosa de 2 meses, apareció en el mercado una nueva, por decirlo. No nueva, porque es una empresa también que existe hace mucho, que es Ginkgo Bioworks, como la especie de ginkgo biloba, ¿no? Ahora, lo llamativo de pasar a cotizar Ginkgo Bioworks en el mercado es que la capitalización es enorme. Estamos hablando de 23.000 millones de dólares. O sea, es una empresa gigante con una facturación que todavía no está comprobada. Ellos, a diferencia de Amidis, que tiene una integración vertical, Ginkgo Bioworks ofrece una integración horizontal. Es básicamente una plataforma que provee servicios, o va a proveer, provee servicios a toda la industria biotecnológica en general. Ahora, ni siquiera se sabe cuánto va a facturar. Se espera que facture unos 90 y pico millones de dólares. Entonces, si se compara con lo que es Amidis, que tiene una capitalización que es 6 veces más chica, y una facturación que anda por el triple o el cuádruple, parece una inversión un poquito riesgosa, ¿no? Cathy Woods, que es la directora de ARK Investments, que es una de las inversoras más importantes en Estados Unidos y que invierte en este tipo de cosas, en innovación, la está comprando, aparentemente. Pero la realidad es que tuvo también críticas bastante fuertes de algunos fondos de inversión, etcétera, diciendo que incluso puede ser una gran estafa. No lo sabemos. La cuestión es que yo creo que, al igual que lo que hablábamos de las biotecnológicas en salud recién, estas cosas van a tener que pasar por un periodo de consolidación y empezar a demostrar los números. Y bueno, la empresa realmente tiene una tecnología que es increíble y es súper interesante, ¿no? Así que yo creo que esa es una de las novedades, ¿no? La vuelta a pasar a primera plana de lo que es la biología sintética en el mercado de capitales. Oh, qué interesante, ¿no? Cómo va evolucionando todo y cómo se van acelerando los procesos biológicos. Pero bueno, estamos viendo una escalada enorme del precio de las energías, ¿no? En este último tiempo. ¿Esto está impactando de alguna manera en el mercado de capitales las empresas energéticas, siempre hablando, ¿no?, de las renovables? Sí, es interesante lo que estás mencionando, porque casualmente todo lo que es renovables, hidrógeno, biocombustibles, solar, biogás, a principio de año, al igual que lo que te contaba en las otras áreas, también tuvo un pico de valores bastante importante. O sea, se valorizaron mucho. Y en ese momento fue un poco el impacto del cambio de gobierno en Estados Unidos, la asunción de Biden, ¿no? Sabemos que Trump favorecía mucho más, por decirlo de una forma, todo lo que era petróleo, gas y las energías más tradicionales, ¿no? Y la gestión de Biden apoya mucho más a todo lo que es menor impacto al ambiente. Entonces, bueno, tuvo ese pico en ese momento y después, otra vez, al igual que las otras áreas, empezó una consolidación que ya lleva varios meses. Ahora, como vos decís, estamos entrando aparentemente en una era o en un momento en que viene otra crisis energética más, causa básicamente de la desinversión en todo lo que es petróleo y gas, ¿no? Entonces tenemos un alza fuerte en el crudo, que ya está superando los $80 el barril, y el gas natural. Entonces, o sea, lo lógico es que esto empiece a impactar otra vez en las renovables y la favorezca.
Pero todavía no se está viendo eso y un poco se dice que todavía el problema estaría en que las renovables no están listas para cubrir todas las necesidades energéticas que existen, ¿no? O sea, podríamos decir que está en una adolescencia, ¿no? Así que bueno, pero yo creo que ahí hay una oportunidad y hay que ir viendo porque en cualquier momento yo creo que esto puede empezar a subir de nuevo, a empezar a, digamos, a valorizarse nuevamente. Ahora, Emiliano, hay un tema interesante acá, que es un nuevo actor que entró a jugar, que antes no existía. Crisis energéticas hubo muchas, ¿no? Y siempre van a haber, pero acá hay un actor nuevo que no se sabe bien cómo va a influir, que es la minería de las criptomonedas. Entonces, es un tema interesante porque hay mucha crítica del consumo o la utilización de energía de la minería de criptomonedas, pero siempre es, o sea, que es una práctica que no es compatible con la protección del medio ambiente. Pero, sin embargo, hay algo interesante. Parece ser que la minería está empezando a encontrarle la vuelta a la utilización de ciertos tipos que está teniendo una influencia positiva, digamos, en esto. Por un lado, porque, bueno, obviamente estimula el avance de las renovables, ¿no? Porque es una energía. Entonces, busca naturalmente utilizar estas energías. Pero, por otro lado, se está viendo que la minería tiene la capacidad de utilizar algunas energías fósiles que son marginales, por decirlo de alguna forma, que los sistemas productivos tradicionales no utilizan o no pueden utilizar. Una es, por ejemplo, cierta forma de gas natural que hay que quemar o descartar porque se utilizan, porque no pueden ser transportadas al lugar de consumo. Entonces, las mineras de criptomonedas, por ejemplo, se están acercando a esas zonas donde se descarta ese gas y lo utilizan, ¿no? Y por otro lado, algunas redes que no son, yo no soy especialista en este tema, pero parece ser que hay algunas redes que son ineficientes y que no pueden ser utilizadas en forma normal por la economía tradicional, pero que la minería sí las puede utilizar. Entonces las aprovecha a un costo bastante bajo. Así que, como te digo, no me especializo en el tema, pero parece ser bastante interesante esto y hay que explorarlo un poquito más. Bueno, por ahí tenga que ver con toda esta escalada que ha tenido, ¿no?, los bitcoins en estas últimas semanas. Durante la pandemia vimos como que la vedette fueron los alimentos, ¿no? Las industrias estas nuevas de alimentos, las granjas urbanas, etc. ¿Qué está sucediendo con esto en los últimos meses? Sí, también es toda un área fascinante. En realidad, la última vez que charlamos también hablamos mucho de lo que es proteínas vegetales o carnes vegetales, las famosas Impossible Foods, Beyond, y etcétera. Y también las carnes sintéticas, ¿no? En realidad no hubo muchas novedades en estos tiempos. La única que sigue cotizando por ahora en el mercado es Beyond. Beyond tuvo una escalada muy importante en el 2019-2020, aprovechó el principio de la pandemia también, y después también otra que consolidó y está, digamos, dando vueltas por el valor de $100, creo, si no me acuerdo la acción, hace ya varios meses. No tenemos en el mercado de capitales otras empresas que estén cotizando en esta área, salvo las grandes de alimentos que se dedican a otras cosas también, ¿no? Pero no específicamente, no tan de nicho. Pero sí, lo que fue la gran novedad, y lo charlamos hace 2 o 3 meses acá en este espacio, es el tema del indoor farming. El indoor farming realmente tuvo una explosión hacia fines del 2020 y durante la primera mitad de este año, con por lo menos 4 empresas, que son las que yo sigo, creo que hay alguna más,
que están trayendo innovaciones importantes al mercado. Tenemos dos áreas. Por un lado, los que producen alimentos directamente para comercializarlos, que hay básicamente dos, que es AppHarvest y la otra es AeroFarms. AppHarvest lo que hace es indoor farming puro en la zona de Apalache en Estados Unidos, y AeroFarms se dedica más específicamente a la agricultura vertical en zonas urbanas, ¿no? Bueno, AeroFarms, si recordás la última vez que hablábamos de que iba a salir al mercado de capitales, o sea, iba a salir a cotizar. Esto no sucedió porque o está atrasado y sí va a seguir siendo privada por razones privadas que no explicaron, seguramente por cuestiones de negocios, de que no terminaron de cerrar con la que iba a ser su socia en la SPAC, ¿no? Y AppHarvest es otro caso que podría decir un poquito. ¿Te acordás que recién hablábamos de grandes innovaciones que después empiezan digamos, a recibir el baile el baño de realidad, en el cual sabés que, bueno, esto va a tardar un poquito más? Bueno, AppHarvest lo que hace es, le están llamando la Tesla de los alimentos. O sea, cuando decís eso, las expectativas son muy altas y a corto plazo. Y bueno, todos pueden saber lo que le costó a Tesla llegar a estar donde está ahora, ¿no? O sea, ya tiene varios años. Bueno, y a AppHarvest le está pasando lo mismo. Tiene unos planes increíbles de producción indoor con muchas hectáreas, muchas facilities para producción de tomates, hojas verdes y otros productos. Y hoy por hoy la única que está funcionando y que es un poco el piloto, es la productora de tomates. Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos? Básicamente lo que pasa en todo el mundo. El tomate bajó de precio por razones estacionales o anuales, y hace cosa de un mes o 2 meses tuvieron que salir a decir que en vez de ganar $22 millones iban a ganar 7 el primer año. Entonces fue un golpe muy fuerte para la acción, ¿no? Ahora, dicho esto, la tecnología, el modelo que están aplicando a largo plazo o mediano plazo es muy interesante, entonces se está dando como una oportunidad de compra bastante interesante. Y el otro, esto estaba hablando de los productores. Y por el otro lado tenemos los que proveen soluciones tecnológicas, ¿no? O sea, los que le dan servicio a los productores, que quizás esos son los que están más cubiertos, porque más allá de que el productor gane o no gane, el que le da el servicio tecnológico siempre va a ganar. Y acá sí hay dos muy interesantes, que son Urban Grow y Agrify. Estas dos empresas desarrollan tecnologías, agricultura vertical, y también combinan con la producción de cannabis y desarrollan tecnologías para cannabis. Entonces, el modelo de negocio es bastante más interesante porque aprovechan la coyuntura del cannabis de altos valores, y entonces solo producen eso para ahora, y con esas ganancias o con esos ingresos, por decir, lo pueden reinvertir en el desarrollo de tecnologías que después le van a vender a AppHarvest o a AeroFarms, por decirlo. Entonces, esas dos, digamos, entre esas cuatro, estamos hablando de una capitalización de un poco más de $1.000 millones. No, 3 en realidad, porque AeroFarms no estaba en el mercado. Entre esas 3 estamos hablando de una capitalización de un poquito más de $1.000 millones, lo cual es muy poco, muy chiquito todavía. Llegó a estar en $2.000 millones un nodo. Pero bueno, es interesante ver cómo esto es una oportunidad a mediano y largo plazo, ¿no? Así que eso creo que es la novedad más importante que hay en el tema de producción de alimentos. Cristian, pasamos por las proteínas, los alimentos, los materiales, la energía, la biotecnología, las criptomonedas. ¿Nos quedó algo pendiente? Mira, yo creo que esas son las novedades más importantes a grandes rasgos. Quizás vale la pena una mención también el tema de los créditos de carbono, ¿no? Que es un tema que ya esto no es nuevo, viene tomando importancia hace tiempo.
Y yo lo que sigo básicamente es un ETF que se llama el Crane Shares Global Carbon ETF. Es un índice en el cual podés invertir y que es un buen termómetro, ¿no? De cómo está. A mí me gusta porque es como un termómetro de cómo está el mercado de créditos de carbono. Yo ya lo vengo mencionando hace tiempo. Este índice viene subiendo en forma sostenida. No sufre sobresaltos, más allá de la volatilidad normal que cualquier activo puede tener, pero la tendencia es al alza y de hecho ya hace más de un año o sea, en 12 meses duplicó su valor. O sea, si vos invertías $100 en agosto, septiembre 2020, hoy tenés 200. Y en el último mes aproximadamente venía como marcando una resistencia, ¿no? En el cual ahí se estaba quedando. Y hace como un mes la rompió esa resistencia hacia arriba, lo cual, y hasta ahora lo está consolidando ese valor en alrededor de $40, cuando la resistencia estaba en $37, $38. Y ya hace más de un mes, como te digo, que lo está consolidando bien ese valor y lo está respetando. Yo atribuyo a que estamos hablando de un tema de oferta y demanda, ¿no? Hay una demanda de créditos de carbono que claramente está creciendo desde la industria para cumplir, digamos, con los objetivos de descarbonización de muchas industrias, y la oferta, o sea, la generación de estos créditos de carbono, quizás no esté avanzando al paso de la demanda. Entonces, acá vemos oferta-demanda claramente, y yo creo que esto podría continuar, ¿no? Así que yo creo que es un tema interesante, y si esto consolida 1 o 2 meses más, podría ser una linda inversión a largo plazo y digamos que no ofrece grandes sobresaltos, como por ejemplo el tema de la salud, ¿no? Biotecnología de salud. Ahí uno encuentra muchos sobresaltos porque estamos hablando de ensayos clínicos, efectos binarios, en el cual es todo o nada y un activo puede bajar abruptamente o subir abruptamente, y bueno, no tan apto para cardio. Sí, yo creo que habrá que tener en cuenta qué es lo que pasará en la COP26 ahora en Glasgow, que se va a desarrollar próximamente, porque hay como una movida muy fuerte desde la política, ¿no? Con esto que tiene que ver con el carbono fronterizo, este impuesto que tendrían ciertos productos o energéticos a la hora de ser exportados a otro país si es que no pagan impuestos al dióxido de carbono en su país de origen. Me parece que va a venir un poquito por ahí. No sé si vos lo ves también medio así. Sí, exacto. Es un mercado, vos pensás que el mercado de los créditos de carbono es un mercado muy nuevo también, ¿no? O sea, entonces se van... por decirlo así, demarcando y definiendo cuáles son los componentes tanto de la oferta como de la demanda, ¿no? Entonces, me parece súper interesante el tema, súper. Cristian, muchísimas gracias por toda esta actualización, este pantallazo, así que bueno, obviamente lo vamos a seguir, ¿no? Es un tema que ya está instalado acá en el portal, así que bueno, lo seguiremos periódicamente. Te agradezco mucho por estos minutos y nos vemos en la próxima. Gracias a vos, Emiliano, y siempre acordate que estos son opiniones personales y no son recomendaciones de inversión bajo ningún concepto. Llegamos al final de un nuevo programa. Como siempre, los estamos invitando a suscribirse a nuestro newsletter, a seguirnos a través de nuestras redes sociales y navegar por todo el portal bioeconomía.info para no perderse nada de la actualidad de la bioeconomía. Los esperamos la semana que viene con un nuevo programa de Bioeconomía TV. Será hasta entonces.